Bienvenidos a la sección Encuentros en Tinta y Caos. Hoy contamos con la presencia de Joaquín Jarell. Bueno, Joaquín es profesor de filosofía, es un especialista en Wittgenstein. Bueno, Joaquín, por empezar, recomiéndanos un libro tuyo. Si dinos de qué va, convéncenos de que vale la pena leerlo. Yo creo que lo mejor que he escrito es La tumba del filósofo, que es un ensayo sobre las peleas internas de Wittgenstein en relación con su acercamiento, su alejamiento a la religión y su lucha por encontrar el sentido de la vida. Está escrito en un tono más bien literario y surge de una situación curiosa de ir con mi hermana a Cambridge a visitar la tumba de Wittgenstein. Hay un asunto que preocupa siempre, que es el tema de si en ética se pueden dar respuestas a las grandes preguntas del ser humano. O digamos que cada uno pertenece a una tribu y dice, en mi tribu las cosas se hacen así. Aquí hay digamos, un apoyo a esta tesis que es puramente filológico. En griego, ethos significa precisamente costumbre y da lugar a la palabra ética. Y en latín, mos moris, que da lugar a la palabra moral, significa también costumbre. En definitiva, bueno, y uno puede decir, bueno, cada sitio tiene sus costumbres, son sus Sí. costumbres, por decirlo más finamente, como diría McIntyre. Hay versiones rivales de la ética que son compatibles o cada uno, no sé, dinos algo de esto. Yo creo que los grandes temas, las cuestiones de base son las mismas para todos. Yo no creo que se pueda establecer distingos, en el fondo me refiero. Cómo eso se articule posteriormente, bueno, sí que es verdad que influyen las cuestiones históricas, las circunstancias, pero eso no impide que se pueda argumentar en contra, ver cuáles son las más apropiadas y menos apropiadas. Yo he discutido en el libro este, a propósito de ética, que el relativismo moral es inconsistente. No funciona porque nos aboca a contradicciones y nos aboca, desde luego, a la incomprensión mutua. Y aunque sea por una cuestión meramente pragmática, la comprensión mutua es inevitable. En el fondo la cuestión es bastante más seria y muchísimos más puntos en común, ¿no? Y yo no creo que podamos aceptar a día de hoy el sacrificio humano ritual o el canibalismo ritual o cosas por el estilo. Y no es que hayamos superado eso porque es un gusto diferente, sino que hemos comprendido que no encajaba con una concepción recia del ser humano, del humano. Esa sensibilidad por lo humano hay que recuperarla, apelando a criterios de fondo unitarios, ¿no? Parece que apuntas a una ética mínima de consenso. Vamos a ponernos de acuerdo en que lo del canibalismo no. Pero bueno, la ventana de Overton ha abierto cosas que hace 30 años, 40 años nos parecían impensables, mientras que ahora para tus alumnos les parece normal. Entonces, esa ética mínima, no sé, ¿cómo ves eso? Bueno, yo creo que sí que hay progreso moral, pero tampoco hay mucha diferencia entre a lo que realmente aspiremos y lo que está expreso ya en lo que es la concepción cristiana del ser humano. Todo lo fundamental está dicho. Es una ética de mínimos, si quieres, pero que aspira a ser una ética de máximos, en la medida en que en el corazón de esa ética de mínimos está la aspiración a la plenitud. Y la plenitud tiene que ver con la felicidad y no creo que sea una cuestión para a partir de ahí debatir como si jugáramos una partida de cartas, una partida de bridge. Creo que hay un fondo recio en la moral y que ese fondo recio ha sido expresado en la ética cristiana y a partir de ahí podemos matizar, inculturizar en algún cierto sentido, pero poco más. Pero la ética cristiana, ahí cristiano es un adjetivo. Digamos que hay gente que pertenece a la tribu cristiana, a la Mm, tradición moral mm. cristiana, pero en una sociedad moderna, democrática, hay que asumir que hay gente que puede ver las cosas de un modo distinto sin ser malvado, porque hay gente que es malvada, Sí, bien, de sí, eso acuerdo. es. Y entonces, eso también hay que articularlo éticamente. Mm. Sí, sí. De hecho, uno de los asuntos que está en el libro es precisamente esa cuestión, ¿no? Cuando hablo del yihadista honesto. En ese sentido, yo soy defensor de actuar con conciencia recta, pero la conciencia recta también tiene que ser verdadera. Y es ahí donde podemos entrar en el debate. Para mí, los elementos nucleares de la ética, la modernidad, pero que es el concepto de dignidad, es el valor intrínseco de la persona. El derecho debe reconocer la dignidad para poder ser derecho propiamente. Esos fundamentos están ahí. Yo puedo aceptar al prójimo
aunque discrepe de mí, porque entiendo que tiene un valor más allá de lo que la ley le reconozca o lo que el derecho le reconozca. Y conceptos como esos son conceptos metafísicos. A mi juicio están basados en una concepción de fondo religioso de las cosas. Podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Está claro que la fe no se impone, se propone. Yo recuerdo que cuando yo era niño tenía la idea de que la gente joven, digamos que teníamos más certezas, más seguridad. He dicho certeza, que es una posición Bien firme dicho, bien frente dicho, a las cosas. bien Mientras dicho. que la gente mayor era como más, con más manga ancha, más tolerante, porque tenía más experiencia de la vida. En ese sentido era como más relativista. Tengo la impresión de que ahora se han girado las tornas, es decir, que nuestros alumnos jóvenes tienen más manga ancha. No sé si tú tienes esa visión, si quieres decir algo. Bueno, tienen más manga ancha. Creo que estaremos de acuerdo en el hecho de que se ha perdido ese carácter reflexivo que quizás yo quiero pensar que en otras épocas teníamos más a dar a nosotros. Yo creo que eso es un problema porque el no tener convicciones es terreno abonado para la manipulación. Sí es cierto que nosotros pertenecemos a una generación diferente, pero sí era una generación, si recuerdas, que se abrían expectativas, incluso políticas, muy interesantes, y tienen Yo manga creo ancha, pero no tienen criterio, no tienen criterio. sí. Yo creo que de alguna manera una diferencia importante es que nosotros teníamos una certeza básica y es que nos íbamos a comer el mundo, íbamos a cambiar el Sí, mundo. sí, Y sí, eso nos movía mucho. Luego, lo que sí, decía yo, la gente a mayor decía, bueno, pues, tampoco es perfecto, ¿no? Pero el impulso hacía que consiguieras cosas. Tengo la sensación de que hoy día el tono dominante, la presión social, junto a eso que les facilita la manipulación que tú has mencionado, lleva a que los chavales tengan la idea de que no tienen futuro. No es que se vayan a comer el mundo, es que no hay posibilidades, no hay salida y por tanto están más abúlicos, más anómicos, más... Dice, bueno, como no puedo sí, hacer nada, pues dice, claro, ya no lo intento. Claro, se junta esa presión social que no sé si es, o a ti qué te parece, si es buscada, intencionada, provocada, o por el contrario, bueno, que las cosas vienen así. No sé, ¿tú cómo lo ves? sí, sí, ¿no? Lo que has hecho hincapié en algo que me parece crucial, que es efectivamente la sensación de que no hay verdades. Claro, eso no te permite consolidar un proyecto a la hora de la verdad, ¿no? Se encuentran, ¿qué hago? Y muchas veces me preguntan, ¿qué hago? Pero es verdad, esa ausencia de certezas y de verdades los tiene un poco al vaivén de lo que vengan. Y lo que me preocupa, y últimamente estamos viendo, por desgracia, asuntos relacionados con esto, esa carencia de sentido en lo que, hacia dónde se dirigen. Yo a veces me pregunto si nos educa para ser buenos ciudadanos o para ser felices. Ellos no tienen claro la educación para qué les sirve, tienen que pasar por ahí. En ese contexto, este libro se nota explícitamente y a veces en Sí, el contexto que hay muchas cosas muy interesantes que son fruto del diálogo con alumnos, son preguntas, dudas de los alumnos. Entonces, te pones a ese nivel, que es muy interesante. Yo quería decir algo del libro. El libro me ha gustado. Es un libro que por una parte podía servir como manual para un profesor porque recoge los grandes temas, los organiza, los estructura. Quien ha estudiado ética los reconoce, pero quien no ha estudiado ética y llega ahí por primera vez, va viendo una serie de temas, de ideas, de problemas, la felicidad, el sentido de la vida, todo tipo de cosas, pues, la eutanasia, los vientres de alquiler, más temas concretos. Claro, en este contexto del que estamos hablando, llegar con esta propuesta tuya a clase, me he acordado de Wittgenstein, que tú conoces mucho mejor que yo, que fue profesor de primaria, diríamos hoy, y luego profesor de universidad. Tú has estado en secundaria y universidad. ¿Es lo mismo dar clase en sí. secundaria, en Y en, primaria? y en primaria también, y hasta educación para adultos, No lo sabía, no lo sabía. todo, todo, Bueno, pues todo, entonces tienes una visión más amplia. ¿Es lo todo. mismo qué factores detectas tú distintos? O... Bueno, en los adultos, lógicamente, más madurez. En los niños no tienen esa capacidad de abstracción que se exige para los grandes temas, pero ya les ves que empiezan a preguntarse por cuestiones muy básicas, pero de trato cotidiano, de por qué me han hecho esto a mí y a él no, la idea de justicia, la idea de equidad, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, la idea de libertad, y eso está en ellos, en su vida, ¿no?
Este libro, como bien dice, surge de la pregunta de una alumna. Profesor, en ética hay muchas preguntas, pero hay también respuestas. Y mi visión a partir de ese momento fue pues condensar ese interés que tuvo la alumna en un libro. Es verdad que en la adolescencia las preguntas tienen si quieres, un valor más existencial, más de base, que cuando uno ya es adulto y tiene ya un recorrido en el cual se plantea más profundizar las cuestiones teóricas, ¿no? Pero el libro intento que sea un equilibrio entre una cosa y la otra, porque hay muchos presupuestos filosóficos detrás de las cuestiones más cotidianas, que en el fondo están asentadas en asuntos muy profundos. Desde el día a día, se le plantea a un chaval, parte es diferente al que se le plantea a un adulto, pero el trasunto es igual de duro, de fuerte, ¿no? La felicidad, la insatisfacción, las aspiraciones, qué hago yo con mi libertad. Por eso las diferencias, que es lógico, son de maduración psicológica, pero no hay diferencia en la cuestión de base. Ahí no hay diferencias entre los dos. Es cierto, y los adultos tienen problemáticas más pragmáticas, más cotidianas, más del día a día, pero también ahí se plantean mm, temáticas de corte, casi me atrevería a decir que metafísico. En ese contexto en el que estamos, de falta de certeza, de desorientación, etcétera, llama la atención que tú antes has dicho, y me parece que tienes toda la razón, que al final el tema de la ética es la felicidad o la plenitud, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para que nuestra vida tenga todo el sentido? Pero claro, si no hay certezas, pues es que se desactiva la pregunta y por tanto la respuesta ya, efectivamente, pues ya que Dios nos la depare buena, ¿no? Entonces, no sé, tienes un capítulo sobre la felicidad muy interesante. ¿Quieres decir algo sobre esto? Hoy día las certezas parece que se ven como algo malo. Se asocia certeza y verdad y como tú bien has señalado, no son lo mismo, pero a dogmatismo. Yo no veo que hay de malo en tener fundamento. Y uno de los asuntos a los que hay que buscar en los fundamentos es el tema de la felicidad. Pero sí que es cierto que la satisfacción o el bienestar tienen que ver con la felicidad. Y el problema está en cómo localizar o ubicar ese bienestar. Después de mucho tiempo darle vueltas a la cuestión de la felicidad, yo la entiendo como una especie de actitud de sentido. Es decir, uno le dé sentido a las cosas y ve que encajan, ¿no? Y tiene una lógica. Yo la entiendo en un sentido trascendente, ¿no? Pero cuando se advierte algo de esto, uno encuentra lo que creo que es lo que indica que uno es feliz, la paz espiritual. No es la euforia, es una alegría de otro tipo. Cada vez estoy más convencido de que la felicidad es algo más dispositivo que circunstancias. Uno no puede hacer evaluar al final de la vida y decir, hombre, pues he tenido no sé cuántos puntos, momentos muy buenos. En general, la vida ha sido buena. La felicidad está para disfrutarla ahora, ya. Parece que el hombre está mal hecho, ¿no? Porque, dice, hombre, por qué no ajustamos bien, ¿no? Yo tengo un perro, yo veo a mi perro y el tío, podríamos decir que las cualidades que tú has dicho de una persona feliz, mi perro es feliz, tiene esas cualidades. ¿Por qué los hombres estamos así desajustados? Quería apoyarme en esto para decir, ¿no te parece que hay un intento para mejorar el hombre y hay unos mejoradores de la humanidad? Que claro, tienen la idea clara de lo que es el hombre bueno, dónde está el fallo, por qué Dios nos ha hecho mal, porque Dios es un chapucero, Sí, 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 pero yo chapucero. sí lo voy a hacer bien. Y entonces, claro, el siglo XX y XXI se nos ha llenado de gente que ha querido mejorar a la humanidad y que Dios nos libre, ¿no? O no sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, Cuéntanos. sí, sí, sí. Te lo Vamos a ver, pregunto porque tienes un capítulo en el sí, libro sí, sobre esto. dedicado y es un tema que me sigue interesando. Bueno, eso está lo que yo llamo la utopía última. Es una expresión muy clara del fracaso, querer crear un paraíso en la Tierra. Lo que estamos proponiendo ahora, lo que los mejoradores de la humanidad, que la experiencia que tenemos es terrorífica, hoy día se plantea una fórmula más blanda. Bueno, queremos subvertir el orden ontológico, queremos ser los creadores y no ser la criatura. Pero el problema se nos plantea cómo solucionar el asunto del mal. Pues cambiando radicalmente la propia naturaleza humana, pero esto no nos lleva a ningún lado. Podemos imaginar un mundo en el cual no seamos mortales. Decía Wittgenstein muy acertadamente, la muerte es lo que da sentido a la vida. Y Dios lo ha hecho mal, no podemos hacer mejor nosotros. ¿Qué vamos a construir nosotros? Yo, cuando me planteo eso, me dan escalofrío, me dan escalofrío.
¿Qué es lo post-humano? Sí, porque, no sé, todas estas cuestiones que se están planteando ahora me resultan, en cierto modo, siniestras. Superados todos estos inconvenientes que plantean los mejoradores de la humanidad, a mí no me gusta nada. Nada en absoluto, en absoluto. No, no sabemos si Dios ha muerto o no, pero lo que parece bastante claro es que los hombres mejoradores, mejorados o bueno, o como vamos funcionando, parece que nos vamos a morir. El tema de la muerte, tú lo tratas y además el final de tu libro me ha encantado porque invitas a la gente a que imagine su propio epitafio. Y tú incluso dices alguna cosa que yo, por lo menos, no voy a decir para animar a la gente que lo lea porque le va a gustar. Pero si tú quieres contarla, como tú eres el autor, no sé, háblanos un poquito de la muerte, del epitafio, de estas cosas. Bueno, voy a desvelar el final porque es verdad, es un poco la culminación, ¿no? De todo el libro. Realmente el libro se dirige a ese final. Y en esos momentos te replanteas con crudeza el asunto de la muerte, que uno lo reconoce por una circunstancia cotidiana. Ves que la gente se muere, pues piensas que tienes que morirte. En alguna ocasión yo he tenido esa experiencia, en cierto modo, terrible, ¿no? Yo lo llamo la nulificación del ser, de la nada. Es una intuición, no puede uno saber qué es la nada, la intuición, ¿no? Te dejas. Entonces, frente a eso, uno tiene que encontrar respuestas. Porque ya digo, la ética tiene muchas preguntas, pero también debe tener respuestas. Y esa es una de las respuestas cruciales. Yo creo que la filosofía puede dar respuestas. ¿Sí? Si no hubiera detrás, después, nada, no tendría sentido lo que estamos haciendo ahora. Sería irreal. Una especie de contradicción lógica. Que estuviéramos ahora existiendo no tendría sentido si después no hubiera. Pero al fin y al cabo, la muerte es lo que da sentido a la vida. Y la preocupación por la muerte, la sana preocupación por la muerte, como Enrique Bonetti ha expresado en este libro suyo, con su, esa sana preocupación forma parte de una manera intrínseca de lo que es la vocación humana a encontrar el sentido de las cosas, ¿no? Sí me gustaría que se me recordara como alguien que puso su granito de arena en que este mundo fuera más humano. Bueno, Joaquín, estamos muy a gusto, pero el tiempo pasa. Dos ¿Sí? últimas cuestiones. Una, recomiéndanos un libro que no sea tuyo, en fin, háblanos de él. Vale, el libro que yo he recomendado habitualmente, recomendado sí a los chavales sin temor más inmediato, El hombre en busca de sentido, Viktor Franklin. Pero suelo recomendar porque nos ayudaría a conocer muchas de las cosas que pasan hoy día sobre la libertad y nuestro ardid, porque habla de ese hacerse de una manera pues eso, abierta, sin interferencia ni intromisión de los demás, con lo cual parece que uno podría dictar su propia existencia al gusto. Y así se puede entender bastante de los temas actuales sobre por qué no puedo yo decidir como yo quiera, cuando yo quiera, de la manera en la que yo quiera. Creo que eso es un error y por desgracia estamos sufriendo en estos años. Pero recomendaría ese libro. Bien. Y una última cosa, ¿qué te gustaría que se quedara en la cabeza de la gente que vea, que oiga esta tertulia? Bueno, que las grandes cuestiones nunca se han ido, que están ahí, y que detrás de las decisiones cotidianas hay muchos presupuestos filosóficos, metafísicos, y a poco que nos paremos algo a pensar, podemos encontrar claves en esos presupuestos. La reflexión filosófica, el saber, sí ocupa lugar, claro que ocupa lugar, espacio, tiempo, pero sobre todo exige valor. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manolo.